tal, amigos de Mi Partido es México? Que tengan un excelente sábado. Hoy estamos a 10 de diciembre del año 2022 y a través de una conferencia de prensa del partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, dio su apoyo a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México por la orden de aprehensión contra el diputado local del PAN, Christian von Roerich, y al asegurar que formó y forma parte del cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez. Y bueno, amigos, pues los morenistas salieron a dar una conferencia de prensa donde sacaron todo el cochinero del panismo, y sin más que decir, mejor a continuación les presentamos el video, pero denle manita arriba al video, ayúdenos a compartir esta información para que llegue a muchas más personas. No solo ayer, sino en las últimas semanas, alrededor del cártel inmobiliario que impacta a los gobiernos panistas en la alcaldía Benito Juárez, no es un tema nuevo. Quienes formamos parte de este movimiento y hemos tenido el honor de representar esta ciudad, en mi caso y en el caso de varias compañeras que están aquí, Anita Rodríguez, Aleida Alavés, otras compañeras y compañeros que fuimos diputadas y diputados en la última Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, denunciamos durante 3 años la manera, además fíjense en la que se fue gestando lo que hoy es Va por México, la manera en la que el PRI, el PAN, el PRD, pero fundamentalmente el PAN y el PRD se fueron articulando para hacer de donde gobernaban un modelo de negocios. Jorge Romero, Leonel Luna, Toledo, que hoy está prófugo de la justicia, fueron diputados que en ese momento no solo estaban ligados a grandes actos de corrupción, sino que tenían cotos y cacicazgos en algunas alcaldías, una de las más notorias en el caso de Benito Juárez, esta mafia inmobiliaria que no solo lo denunciamos diputados y diputadas de Morena en su momento, sino sobre todo vecinas y vecinos, que alrededor del desarrollo inmobiliario fueron construyendo un esquema de negocios a través de un intercambio de favores, en el que daban licencias de construcción, daban una serie de permisos a costa de recibir o dinero o departamentos, y por eso hoy no es casual que estén siendo investigados y que estén también ya llamados por la justicia el exdirector de obras, el exdirector jurídico. Es esta escándalo, pues una demanda histórica de distintos ciudadanos y ciudadanas, y que además hay que decirlo, en 2017, en los sismos lamentables que vivimos en la Ciudad de México y en otras partes del país, se develó cómo este esquema de corrupción no solo es ilegal, no solo es poco ético, no solo es inmoral, no solo tenía que haber sido juzgado, sino que además la corrupción mata. Y no podemos olvidar que en 2017 varios de los edificios que lamentablemente colapsaron en los sismos eran recién construidos, tenían 1 o 2 años, y eran edificios que en su momento señalaron varios vecinos que contaban con permisos ilegales. Entonces, decirle al Partido Acción Nacional que no engañan a la ciudadanía, que no engañan a la opinión pública. Muchos y muchas de ustedes como medios de comunicación han cubierto esta manera en la que el PAN ha hecho negocios en la alcaldía Benito Juárez, y señalamos con toda claridad, no solo hoy, sino desde hace tiempo y en tribuna, en el Congreso local de la Ciudad de México, a Jorge Romero, a Christian von Roerich, a todos los directores que en ese entonces tenían, digamos, conocimiento de esto. No pueden decir hoy que no es cierto, no pueden decir que es una venganza política, no pueden decir que es persecución política, por favor. Este tema no es nuevo, llevamos mucho tiempo señalándolo, y para refrescar la memoria también de la ciudadanía y de los medios, recordar incluso que justamente fueron tan miserables estas personas que en su momento, cuando se etiquetó el presupuesto para la reconstrucción, hubo desvío de recursos, etiquetando no para la reconstrucción,
sino etiquetando para algunas alcaldías para hacer uso de ese presupuesto en elecciones, para comprar tabletas, para comprar tenis, para comprar una serie de cosas que buscaban darle un uso electoral, e incluso recordar que el comisionado para la reconstrucción en ese entonces renunció por este acto de corrupción y por esta manera en la que se comportaba esta triada: Leonel Luna, Jorge Romero y Mauricio Toledo. Entonces, que no se vengan a decir sorprendidos los panistas, porque es conocido que en esta ciudad el PAN, donde ha gobernado, ha llegado a hacer negocios. Por eso hoy celebramos que la Fiscalía haya atendido una denuncia, una demanda, un señalamiento histórico que hemos hecho desde Morena, desde el movimiento social y desde los vecinos organizados desde hace tiempo, en los últimos años, alrededor de este crecimiento y negocio inmobiliario, del cual las principales cabezas hoy están siendo juzgadas y solicitadas por la justicia, y hay una serie de cosas que tendrá que dar respuesta el PAN, más que colocarse en un discurso político. Queremos respuestas concretas. ¿Por qué hay empresas fantasmas ligadas a estos personajes? ¿Por qué hay un enriquecimiento ilícito ligado a estos personajes cuando estuvieron gobernando la alcaldía Benito Juárez? Nosotros confiamos en la Fiscalía, confiamos en que la ciudadanía tiene memoria, confiamos en que el discurso politiquero de decir que están siendo perseguidos políticos no es un discurso que va a permear, no en esta ciudad donde hace tiempo hemos visto los negocios ligados a estos personajes. Y decirlo, y con eso termino yo mi participación, no solo lo hemos dicho nosotros, también lo han dicho sus compañeros panistas. Margarita Zavala, la hoy diputada federal del PAN, Pérez Jean, en su momento lanzó un desplegado señalándolos de corrupción a estos personajes, porque en el PAN también lo saben. Quienes no han formado parte de esta élite panista, de esta mafia, también saben que estos personajes hace tiempo se han ido enriqueciendo a través del uso de sus puestos, del uso inmobiliario y de la vinculación con empresas fantasmas y con otras empresas constructoras. Por mi parte sería cuanto. Bueno, pues buenos días, casi, ya tardes. Gracias por acompañarnos. Primero quiero agradecer que en esta convocatoria que hicimos en conjunto con nuestro presidente Mario Delgado, pues nos acompañan el día de hoy compañeras y compañeros alcaldes y alcaldesas. Está Clara Brugada de Iztapalapa, está Armando Quintero de Iztacalco, está Evelyn de Venustiano Carranza. Les agradecemos mucho su compañía. También están nuestras diputadas y diputados locales, nuestras coordinadora y vicecoordinadora, muchas gracias por acompañarnos. Así es que, y todo el comité estatal, así es que, pues esto es lo primero, queremos mandarles un mensaje de que, y nuestra senadora y diputados y diputada federal, Aleida y el Chino Robles acá anda. Bueno, esto es lo primero. Es muy importante lo que ayer sucedió. Y creo que este relato que hace la secretaria general, la senadora Citlali Hernández, es importante. Porque es muy fácil ahora salir todos a decir que hay persecución política. Pero ustedes, la gente de las redes sociales sabe que las denuncias en torno a los sismos de 2017 y la reconstrucción no es una cosa nueva. Todos lo conocemos, lo sabemos desde ese año. Cómo desaparecieron los fondos, el negociazo que se hicieron. Y de hecho, si no mal recuerdan, Christian von Roerich salió a la luz pública desde el sismo del 17 por el edificio que se cayó en Zapata 56, donde se perdieron vidas humanas, un edificio que en su administración se dio el uso y ocupación y que luego resultó que se había construido con materiales de baja calidad. Entonces,
Primero, sí es importante recordar que el tema en torno a la corrupción, en torno al sismo y a la reconstrucción tiene varios años. Y nos parece muy importante, nosotros también nos enteramos ayer por la prensa de todo esto, lo que explicó el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara. Yo lo vi ahí en entrevista con los periodistas, con Álvaro y con Alejandro, y fue muy interesante, porque lo que explican es que hoy Christian von Roerich está siendo procesado y tiene una orden de aprehensión por 3 contratos que rebasan los 216 millones de pesos. ¿Y de qué eran esos contratos? Eran a empresas fachada, simuladas, para la demolición después del sismo. Se exhibieron ayer en la televisión las empresas, una empresa EDG, Ingeniería Especializada, y la otra Bartur SADCB, que se había creado en 2016, que por cierto tenía como representante legal a un funcionario de la propia alcaldía. Entonces, por lo que está girando una orden de aprehensión la Fiscalía contra el diputado Christian von Roerich, coordinador de los diputados del PAN en la Ciudad de México, es por 3 contratos simulados, 2 de 109 millones de pesos y otro de 73 millones de pesos, para empresas fachadas que no realizaron las obras de demolición. Entonces, ¿por qué creo que es importante aclarar esto? Porque pues yo reto aquí a Santiago Taboada, al alcalde de Benito Juárez, pues él tiene los archivos. Ayer salieron a decir todos que esto era una persecución política. Pues tan sencillo como que el alcalde Taboada exhiba los documentos que muestran que no son contratos fachada, que sí se hicieron las demoliciones y se acabó el problema. Pero qué fácil salir a decir es persecución política. ¿No era más fácil que ellos ayer hubieran salido a los medios de comunicación a exhibir la documentación sobre los contratos? Yo pienso que sí, si tuvieran la conciencia tranquila, pero prefieren salir a hablar de política, o más bien de politiquería. Entonces, ojalá que Santiago Taboada le damos 24 horas para que exhiba los documentos y se muestre que no eran contratos fachada, que no eran empresas fachada, que sí se hicieron las demoliciones y se acabó este asunto. Pero si Santiago Taboada no lo exhibe, pues, ¿qué esconden? Y entonces no tiene ninguna autoridad moral para hablar de persecución política. Eso es todo por mi parte, y pedirle a la gente pues que se documente y que exijamos, porque esto no es un asunto político, es un asunto de la justicia y que se va a resolver en el ámbito de la justicia. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, buenas tardes. De igual manera agradecer a todos nuestros compañeros, compañeras de la Ciudad de México que nos acompañan el día de hoy, alcaldes, alcaldesas, diputados, diputadas, senadoras, muchas gracias por estar aquí, por supuesto a nuestro dirigente. Primero, quiero hacer un reconocimiento a la Fiscalía de la Ciudad de México, porque había muchas evidencias
de la operación del cártel inmobiliario. Muchas denuncias de familias que fueron defraudadas, les robaron prácticamente sus ahorros, provocaron en la Benito Juárez que se construyeran muchos edificios que violaban el uso de suelo, y no son edificios imaginarios, ahí están y se pueden demostrar. Ayer comentaba con Sebastián que con la Ciudad de México vamos a empezar a documentar todos estos edificios para que la gente vea, sobre todo de otras delegaciones, porque en la Benito Juárez se sabe perfectamente de cómo opera el cártel inmobiliario. Y también una de las heridas más dolorosas en la Ciudad de México después del sismo del 2017 es la corrupción que se generó en torno a los fondos que debían de llegar a las familias para recuperarles su vivienda, que se robaron ese dinero. Y lo dice muy bien Citlali. Ahí es la semilla de esta alianza del PRI, PAN y PRD. Comparten el modus operandi para estafar los recursos para la reconstrucción. ¿De qué se acusa hoy al diputado que al parecer ya está prófugo? De haberse robado el dinero. Así de simple, se robó más de 200 millones de pesos que tenían que dedicarse a tareas de la reconstrucción. En esta operación que hicieron para llevarse el dinero. Se dicen perseguidos, se dicen víctimas. No. La lucha contra la corrupción es pareja. Vivimos la época de la Cuarta Transformación, donde el eje principal, como lo ha marcado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y nuestra jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, es erradicar la corrupción. Entonces, que no se sorprendan estos señores que piensan que son intocables. No hay intocables, y esto no es un asunto político, es estrictamente jurídico y legal. La persecución es contra la corrupción, y ahí sí no hay tregua, y por eso felicitamos a la Fiscalía de la Ciudad de México. Creo que coincido con lo que dice Sebastián, en lugar de hacer alardes políticos, en lugar de victimizarse, pues creo que deberían de defenderse ante la Fiscalía como corresponde a cualquier persona que es acusada. Pero, insistimos, no es un tema político porque no somos igual que ellos, no somos iguales, y ellos pues tendrán que enfrentar esta situación. Vamos a ver, y eso es algo que quiero alertar a la ciudadanía porque lo empezamos a ver ayer, cómo van a sacar hasta los cuchillos largos, como acostumbran los panistas, para defender sus negocios, para defender su corrupción, porque es lo que los une, es lo que sí defienden como gatos boca arriba. Ayer los vimos todos juntos, pensamos que era una posada navideña del PAN, pero no, resulta que estaban enojados, estaban ofendidos, porque por fin una autoridad se atrevió a acusarlos de corrupción. Entonces, no es un asunto político y tendrán que defenderse. Miren, dicen por ahí que cuando una banda de ladrones les tocas el botín, hay motín. Y eso fue lo que vimos ayer en el panismo capitalino. Y para que vean que no es un asunto nuevo, como lo dejó muy en claro aquí nuestra secretaria general, ella fue diputada local, lo mismo que Aleida, y denunciaron en su momento cómo se estaban robando el dinero de la reconstrucción.
y pues pregúntenle a Benito Juárez por el cártel inmobiliario, es el más reconocido que hay en esa delegación. Y para que vean que no es un asunto nuestro, les quisimos traer un bonito video de cómo, pues entre ellos, les digo, cuando se les toca el botín, hay motín. Una distinguida panista, hoy diputada federal, creo que ahí, creo que era precandidata, ¿no?, a la presidencia, algo así, candidata a la presidencia, nos deja una bonita reflexión sobre el cártel inmobiliario. A ver, hasta se saben sus corruptelas, sus negocios. Bueno, en resumen, el cártel inmobiliario le ha hecho un daño irreparable a la Ciudad de México. Qué bueno que finalmente se está haciendo justicia y que no se hagan ahora las víctimas, que se defiendan en los tribunales, que digan dónde está el dinero. Ahora el delegado, decía muy bien Sebastián, pues tiene pues toda la documentación, que la presente, o que el diputado Von Rerich pues dé la cara, que suspenda el shopping navideño, que parece ser está en McAllen, y regrese a enfrentar con pruebas la justicia, porque persecución política no es. La aplicación de la ley no se llama persecución política. En la Cuarta Transformación se acabó la corrupción y no hay intocables. Estamos a sus órdenes. ¿Preguntas? Allá. Muy buenos días. Aquí, por favor, Moisés Candia, de la revista digital Hojas Azules. Si bien ya hay una orden jurídica en contra de estas personas, ¿qué va a pasar con todos los condominios y todas las construcciones ilegales que se realizaron? ¿Cuál es el propósito? ¿Que se derriben estos condominios? ¿Qué pasa con la gente que ingenuamente compró estos espacios? ¿Qué pasa también con esos grupos que se están apoderando de las casas abandonadas y de los predios abandonados en toda la Ciudad de México? ¿Y cuál es la posición de ustedes ante la crisis que viene por la escasez de agua? La consecuencia de construir tantos condominios y tantas naves industriales en una ciudad a la que se nos está acabando el agua. Por favor. Bueno, ahí eso ya es en el campo de la tarea del gobierno. Nosotros aquí estamos, los representantes legislativos, políticos y nuestras alcaldes y alcaldesas. Yo solo apuntar que ya la Secretaría de Desarrollo Urbano publicó una página web esta semana. Ahorita te podemos pasar el link, no me lo sé, por lo que entendí y explicó el secretario de Desarrollo, ahí están ya publicados cuáles son los desarrollos que tienen alguna anomalía, y ahí están las vías para que la ciudadanía que fue engañada, que fue defraudada, pueda ponerse en contacto con la autoridad y recibir la asesoría jurídica para saber cómo va a procesarse pues estos departamentos que ni siquiera tienen bien sus escrituras. Sí, bueno, decir, desde que nosotros fuimos diputados en 2015, inició la ruptura de estos cacicazgos. Recordar que fue la primera elección en la que Morena participó, se dio la sorpresa, por eso fuimos la bancada mayoritaria, lamentablemente, y por eso yo digo que ahí surgió este descaro de amafiarse, lo que hoy vemos que se llama Va por México. Se juntaron todos los grupos parlamentarios y quisieron mermar durante 3 años la mayoría de Morena. Yo creo que esta ruptura de estos cacicazgos inició en 2015, en 2018 se agudizó, y esto que hace tiempo sabemos que pasa en alcaldías con Benito Juárez, como Benito Juárez, hoy afortunadamente está siendo juzgado por una fiscalía que yo me atrevería a decir que es de las fiscalías más honestas, de las fiscalías que más está haciendo
su trabajo de manera ejemplar. Ojalá, de hecho, donde gobierna el PAN, ojalá tuviéramos fiscalías con la mitad de la honestidad que tiene nuestra actual fiscal en la Ciudad de México, y por eso es que yo quisiera aprovechar para reiterar, decirle al Partido de Acción Nacional que no convierta un acto de justicia, un acto judicial, en un acto político. Lo más cómodo siempre para estas personas es colocarse en el terreno político y decir que están siendo perseguidos. Que den la cara ante la justicia, que den respuestas con datos concretos. La Fiscalía, lo que todos conocemos, ha dado elementos muy particulares que, como bien lo dice nuestro dirigente en la ciudad, el hoy alcalde Taboada, pues podría tener elementos para negar que lo que se está acusando a Cristian Bon es falso en todo caso. Entonces, reiterar que esto es un acto jurídico, un acto judicial, y sobre eso queremos ver responder a los actores del PAN. Y sobre lo otro, pues también me parece que el tema de la línea 12, como varios temas que han sido de conocimiento público, han tenido la respuesta muy concreta de las autoridades sobre cómo van las investigaciones. Con profunda transparencia la Fiscalía ha respondido cómo van avanzando estas investigaciones, también en lo técnico cómo se han desarrollado los distintos peritajes. Entonces me parece que la información es pública, y lo que nosotros queremos es que sobre la información pública, el juicio ciudadano y el juicio que los medios compartan ante la opinión pública sea con base en eso, en los datos concretos que la justicia nos está dando a conocer a toda la opinión pública, y no sobre las narrativas políticas que construyen quienes ya conocemos, que viven de la política y que han hecho de la política un modelo de negocios, y que por eso hoy están juntos, el PRI, el PAN y el PRD, porque son socios de este esquema de vivir de la política, alejar a la ciudadanía de la toma de decisiones, y cuando se les cacha, dicen que el ladrón ahí viene o que es una persecución política, cuando ellos son los que tienen que dar la cara frente a la justicia. Mi nombre es Alejandra, mi apellido es Elvira y mi medio es Prometro. Aquí afortunadamente tengo la oportunidad de ver caras muy conocidas y apreciadas, pero entre otras cosas es una gran oportunidad ver que están estos poderes, tanto el poder del Congreso como de las alcaldías, en esta presentación de corrupción. Obviamente se puede reconocer, pero no es una gran oportunidad para crear ciudadanía. Ustedes que tienen un gran equipo, y facilitarle a ese ciudadano la regularización predial de sus propiedades. Es una verdadera tragedia que la gente no le quiere a uno confesar cuando no tiene la regularización de su predio, porque le da miedo que uno vaya a aprovechar esa circunstancia. Les digo porque yo me dedico, y muchos de aquí me conocen, a hacer precisamente periodismo de investigación, y creo que es una gran oportunidad para construir ciudadanía, independientemente de los problemas de orden político o jurídico o penal que tengan los partidos políticos. El ciudadano está en otro terreno, en el terreno de la necesidad. Ojalá y pudiera ser una gran oportunidad. Gracias. Sí, nosotros vamos a apoyar a todas las familias que hayan sido defraudadas por el cártel inmobiliario. Se les va a dar acompañamiento jurídico, y también ha sido la posición de la jefa de gobierno, que a la gente que ha sido defraudada no se afecte su patrimonio. Pues con esto terminamos. Yo creo que también desde aquí mandarle un abrazo fuerte a la jefa de gobierno, porque ayer fue una cantidad de insultos, de groserías, totalmente fuera de lugar, y del campo de la política democrática republicana, totalmente misóginos, machistas. Se juntaron todos los ampones para lanzar su odio. Así es que nosotros le mandamos un fuerte abrazo a la jefa y a la fiscal. No está sola nuestra jefa de gobierno. Ahí está. Así es, amigos de Mi Partido es México, por medio de conferencia de prensa, Morena reconoció el trabajo de la Fiscalía de la Ciudad de México por la investigación del cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez, que
evidenció el desvío de 200 millones de pesos por parte de sus autoridades. Y bueno, amigos, ¿qué opinan? Dejen sus comentarios. Y esto es Mi Partido es México. Buenas tardes, que tengan un excelente sábado.